Bueno, este es el tercer capítulo de nuestro podcast. En esta vez vamos a hablar de Langolo de Gigi, también conocido como un restaurante en La Calera que vendía carne humana. Básicamente lo que pasó ahí fue que un señor extranjero llegó aquí y entonces el restaurante cogió mucha fuerza así como de la nada. Como que el restaurante se volvió súper famoso entre artistas, políticos, entre todo eso, porque de la nada todos los que entraban ahí decían que esa carne era muy rica. Y pues luego, y el señor este que abrió el restaurante, él mismo era muy, como muy reservado con su carne, con su comida y todo, entonces como que ahí empezaron a sospechar de eso y luego pues se enteraron de que era carne de humano. Y todos los que iban allá decían que era una carne deliciosa, la mejor de Bogotá, así mismo. Sí, no, pues a mí me parece como tenaz. O sea, imagínense uno haber ido a ese restaurante y que te digan como es probable que hayas tú comido carne humana. Lógicamente no es como que uno sea caníbal porque pues uno no sabía. Pero pues es un caso bastante misterioso y complicado porque pues hasta ahorita realmente nunca se llegó a confirmar, pero pues todas las pruebas apuntan hacia eso, ¿no? Pero pues, por ejemplo, decían que el señor que era como el dueño, el extranjero que dijo Juli, no dejaba entrar como a nadie a la cocina y era como súper reservado, solamente él podía cocinar la carne. Y Y cuando le preguntaban que de dónde salía esa carne, decía que era enviada desde su hermana, desde Italia, pero pues igual era de una muy rara procedencia. sí, y yo leí que la hermana era como vegetariana, entonces realmente no tenía nada de sentido su historia, pero pues obviamente como él era el dueño nadie se atrevía a preguntar. Y luego como que ya después de que se empezó a investigar más el caso, alguien dijo que ahí cerca, como en una fosa, habían desaparecido muchísimos cadáveres y que nadie sabía como a dónde habían llegado. Entonces, siento que todo coincide mucho como con ese caso. O sea, siento que es como muy real que sí vendían carne humana y pues es terrible. O sea, como imagínense, como es que nadie se da cuenta, ¿sí? O sea, imagínense como el sabor tan similar, pero al mismo tiempo tan más rico, lo que sea, que tiene que tener la carne humana para que uno le digan que es carne de vaca y no, pues no se dé cuenta que hay una diferencia. Yo creo También que está, lo, dale, dale, Boboca. bueno, boca habla. Yo creo que lo que más me da miedo como de la historia es no solamente como literalmente comer carne humana, sino cómo llegó él a conseguir como esa carne, ¿sí? O sea, pues es que cómo es posible que una persona consiga como carne de personas y la venda en un restaurante. O sea, y me imagino que la cantidad de carne que el man tuvo que, como pues la cantidad de carne que él vendió fue como de muchas personas. Entonces, lo que más como de la historia en sí, lo que me da más miedo es el cómo sacaba los cuerpos y de dónde sacaba esa carne, o sea, dónde estaban esas personas, qué les pasó a esas personas, fueron asesinadas o eran como cadáveres, no sé, la verdad es que Pues no sé, Sí, total, qué horror. Aparte, digamos pues que había más hay, gente involucrada. hay como rumores que dicen que algunos de los cuerpos que vendieron en Angola Gigi fueron sacados de los muertos de la toma del Palacio de la Justicia. Entonces, eso es como uno de los rumores que hay. Sí, total, y ahí pues ahí podemos como volver a afirmar que todo se mueve por plata, ¿no? O sea, por más de que Pepito Pérez salga a un restaurante, hay que ni idea, y te diga, te va a comprar 100 cuerpos, y no es como, uy, quieto, pero te dice que te va a pagar yo no sé cuántos millones de pesos, pues obviamente uno acepta, ¿no? Como es todo plata y uno se vuelve como medio cómplice, pero pues así funcionan como las cosas en el mundo. Y es que lo más raro de todo es que cuando se empezaron los rumores, cuando empezó todo, el man dijo como, bueno, y se fue, o sea, desapareció sin rastro, nadie nunca volvió a saber de él, man. Otra prueba Y de que pues será no, cierto. exacto, o sea, lo que estábamos diciendo, que no hubo en sí como ese comprobante de que si hubiera así sucedido, pero digamos, uno tiene un restaurante y le dice, no, como que la gente piensa que tú vendes carne humana, pues tú das la cara y tú dices, no, esto es carne de tal, esto es carne de tal. Pero si te vas de la nada y desapareces, muy sospechoso. O sea, yo creo que ahí él mismo se está delatando. O sea, no necesita otra prueba. Si te vas y desapareces sin dejar rastro, dejas todo botado, no es como un poco sospechoso. Sí, total, y aparte, o sea, el restaurante pasó de ser el más amado, querido, delicioso,
al más odiado, Dios mío, o sea, como y mate ir allá que te den carne humana y lo que decía Julia ahorita, o sea, imagínense, obviamente pues el man siendo un millonario o lo que sea, pues él no va a cortar el cuerpo como tal, o sea, él las cocina porque es un negocio y es como su secreto en términos de que la gente que trabajaba en el restaurante no sabía nada, pero pues obviamente el man tuvo que tener como involucrados afuera, o sea, como atrás del asunto, que y Pues mate cortar un cadáver. digamos que sobre lo de que les decía de la toma del parásito de los cuerpos que salían ahí, el man que dijo que los cuerpos salieron de ahí decía que los cuerpos ahí fueron vendidos a él como si fuera misma carne del animal. O sea, como que a él se la vendían así como si nada, era como, bueno, tome un cuerpo como si fuera carne de vaca, literal. Entonces supongo que eso también tuvo que ver con la gente que estaba vendiendo los cuerpos de la toma del Palacio de Justicia. Sí, no O imagino. sea, esto quiere decir que hay más cosas detrás de esto, ¿no? O sea, como que no solamente era el man, bueno, el hombre, no solamente era el hombre el que vendía esto, sino que obviamente tuvo que haber algo detrás. Y, o sea, significa que hay como muchas personas como detrás de esto, no solamente es como el que vendía carne humana, porque no creo que él mismo asesinara a las personas o cogiera esa carne y la cortara o y demás cosas. Entonces, pues eso hace que este caso sea aún más como turbio, porque si lo vendían como si fuera carne de animal, o sea, así como súper casual, significa que eso ya lleva tiempo, Es o sea, que que eso... Y es que de cierto modo tendría sentido porque después de la toma del Palacio de Justicia muchos cuerpos simplemente desaparecieron. Entonces tendría sentido de que estos mismos fueron vendidos. Pero pues uno nunca sabe, o sea, siempre hay como una línea entre lo que es verdad y lo que no. Entonces con que es solo una sospecha, porque un man, que la ex agente que estuvo ahí en la toma del Palacio de Justicia dijo, pero pues más allá uno no va a saber de dónde realmente salió esa carne. Sí, total. Y, o sea, a mí me cae la duda de por qué, o sea, no sé si alguna sabe, como por qué empezaron a investigar ese caso. O sea, porque uno se pone a pensar y es como, uy, quieto, o sea, entonces pues no cualquiera, pero muchos restaurantes uno nunca sabe, uno, a veces, uno nunca sabe, uno se pudo haber comido una carne humana sin saber y pues uno no tiene ni idea porque pues nadie llega como a ese punto de investigar a un restaurante a ver qué pasa, ¿no? Entonces como que no sé cómo empezó todo, ¿sí me entienden? Yo supongo que, o sea, pues yo la verdad no estoy informada sobre esto, pero supongo que fue porque el man era como muy misterioso con las cosas que hacía, que no dejaba que nadie tocara la carne, que, que era como una receta secreta, o sea, supongo que a pesar de que eso llamaba mucho la atención y que uno dijera, no, receta súper secreta, pues eso también llevaba como a la gente a decirse, no, pero eso dónde salió, el man no deja coger la carne, y luego de la nada creo que apareció como la hermana diciendo que era vegetariana y todo era súper sospechoso porque el man decía que la hermana le enviaba eso de Italia, entonces como que yo supongo que ahí empezaron a investigar porque era algo que no era normal y las piezas que él mismo había construido como que no encajaban. No, yo siento que también otro de los motivos es como tal vez simplemente una revisión sanitaria o simplemente la sospecha de que una carne tan rica querían de pronto simplemente decir como, bueno, ¿cómo hace? ¿Qué hizo? Y pues yo creo que entre toda esa investigación encontraron algo raro, porque pues, o sea, vender carne humana no es tan normal, aunque vaya uno a saber qué tal sea pura. Pues que yo siento que es más la realidad de este hecho que la mentira, porque si fuera mentira, el man no tendría por qué haberse ido y Exacto. desaparecer así como si nada. Ahí todo encaja. O sea, obviamente hay muchas como incógnitas en la historia, como el hecho de que el man de dónde salió. Primero que todo, si es un italiano, o sea, como que porque venía a Colombia de la nada, obviamente como hay varias incógnitas. Otra cosa es como, pues la parte mental de él, o sea, siento que es un punto muy difícil que a alguien se le ocurra vender carne de humano, que a alguien se le ocurra no sé, tocar, cocinar carne de el abuelo de alguien, la tía de alguien, la hija de alguien. Es como uno ver ya no solamente carne, sino como la persona que está detrás. Entonces, pues es como la incógnita de que nunca pudieron hablar con él de verdad, porque pues como dicen, él se fue de la nada, o sea, como que empezaron los rumores y él, chaito, yo acá no me aparezco. Entonces, pues hay uno queda como confundido de que, bueno, sí, listo, pasó lo de la carne, ya como que cerraron el restaurante y todo terrible, pero entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó de verdad? Sí, porque hay muchas cosas que uno no puede deducir solamente. Sí, claro, y pues la verdad, esto sí me parece algo más que
que cambiar el país, algo muy, como un caso muy deep, muy misterioso, muy, muy turbio, la verdad. Sí, Y es no. que lo peor es que como que no se ha podido como culminar el caso, ¿no? O sea, nunca sabremos, o bueno, hasta el momento no se sabe dónde provenía la carne, si era carne humano, si no era carne humano, porque el hombre misterioso italiano no volvió a aparecer. La verdad es como cosas que, como que o sea, como que entre más uno mira la historia, como más turbio es. Y pensar que un restaurante en el que cualquiera de nosotros pudo haber visitado, aparte que era un restaurante muy popular, que iban las personas de poder, que iban políticos, que iban famosos, como que se convirtieran en eso, la verdad, se me hace como algo de película. Sí, no, total. Ay, Shakira, ay, comí carne de humano, upsí, Atrapada. Atrapada. atrapó. Y luego canta, una lo. No, mentira, deberíamos cortar este pedazo. No se puede. Perdón, profe, discúlpanos por eso. Perdón, profe, por este pedazo, la verdad, esto no iba en nuestro súper serio trabajo. Súper serio, Lo o sea, siento, nos como tu ganó. opinión es súper seria. Ese comentario mío estuvo tan bueno que se merece un 100 ya todo el podcast. Yo creo que deberías ponernos como un 200, así como suave, suave. Potente. Pero Bueno, pues, y para concluir, no, pues ya para concluir, queda como que es un caso demasiado como turbio, como que en verdad tiene muchas incógnitas y que realmente puede que a nosotros no nos haya afectado. Por ejemplo, en mi caso, pues mi familia nunca fue allá. O sea, como nadie pues realmente me ha contado esa historia. Creo que es otra cosa de lo que hablábamos en un podcast anterior, que son historias como que nadie nos cuenta y que uno pues puede ver un poquito lejanas, pero están aquí en la calera. Entonces, pues nada, o sea, siento que es un caso bastante turbio que realmente no tiene como una finalidad, pero pues nos deja como ese momento dramático. O sea, no sé cómo explicarlo, pero pues sí creo que se entiende. no sé, como como esa espinita de no saber que realmente cómo fueron las Exacto, cosas. exacto. Y más allá Falta la de no otra saber cómo temporada. fueron las cosas, como de que si así fueron las cosas como las dicen, que en serio haya pasado algo así. Exacto, como sería chévere saber como exactamente qué pasó, saber si eso era carne o no. Y bueno, eso es lo que más como me intriga y pensar como que en un restaurante La Calera famoso, como me suena como tan extraño, pero pues yo creo que son historias que muchos de nosotros no sabíamos. Yo creo que nadie, o sea, como que eso fue famoso en su época, pero no es como algo que se cuente como Y sabes, ni siquiera porque, digamos, yo hablaba de esto con mi papá y papá, ni idea de eso. Sí, por dos. Yo le dije a mis papás y fueron como, ¿en serio? Y yo, ¿qué? Pero no sé. ¿Qué? ¿qué ¿Qué? ¿Cómo pasa? así? Nosotros fuimos. Mentira. Ay, Pero, por Dios, Sofi fue anteayer. Ay, esa hamburguesa sí me sabía muy ¿cómo rico. es? Esa hamburguesa de carne humana. Oh, por Dios. No, Dios mío. Super deli. Pero No pues mentiras, ya Ah, como seriedad, ¿qué es esto ya, tan horrible? ya sí, ya terminando. estoy volví muy bobo. Perdón, profe, por dos. Perdón, profe, o sea, eso yo. No, ya cerremos este podcast, nos salimos, nos Hashtag salimos. no comas carne humana, no te comas. Mentira, pero Hashtag bueno, vuélvete, hashtag bueno, vuélvete vegano. El hombre, el profesor es como vegetariano, creo. Algo no está haciendo Hashtag muy bien. profe, profe, opina. él siendo vegano y nosotros acá, sí, o sea, la carne es deliciosa, pero como que es de humana. No, que nos raja, sean No, serios. profe, yo también creo que ser vegetariano es como súper. Sofía, sea seria. Pero bueno, ya, gracias por ver este episodio. Profe, la verdad, aprovechando el desorden, quería agradecer por tu linda observación que pusiste en mi videos. Gracias. Ya, pico. Uy, ¿cómo así? Sí. Oigan, recuerden que esto no se puede cortar. Bueno, gracias, profe. Sofía, cortas el Gracias, final. profe. Chao. No, mentira. Qué hermoso final de gracias, agradecimientos reales de corazón. Bueno, hasta aquí el episodio. Chao.